pidieron que diera algunas reflexiones en mi calidad de fundador del gremio, o sea, yo estuve hace 50 años, y su evolución. Realmente es notable todo lo pasado, todo lo vivido, y pensando en aquel comienzo, nunca creí que íbamos a llegar a una etapa a los 50 años y a una etapa tan importante, tan buena como la que estamos viviendo en el sindicato. Cuando comenzamos existían muchos problemas y veníamos justamente de conflictos, pero de un conflicto espontáneo, conflicto salarial. Había muchachos de tribunales que abrían la puerta, tiraban un petardo, los abogados preguntaban ¿qué pasa? Y parece que los empleados judiciales piden un aumento, decía otro abogado, y el tema pasaba por ahí. Esto no sucedió una vez, sino que en el transcurso de los años 60 había sucedido varias veces. Allí se constituyó la Comisión Interfueros. De esa Comisión Interfueros, o sea, de la lucha, y esto no es un eslogan, de la lucha salió justamente eso, una organización. Porque si bien lo primero fue espontáneo, lo segundo necesariamente tenía que ser organizativo. Y ahí uno pensó, bueno, es difícil, ¿por qué? Y me decían, me lo comentaban, yo lo pensaba, pero siempre con más fe, tal vez creía que eso no iba a suceder, pero decían, la idiosincrasia del judicial no es para tener un sindicato. Pero muchas veces lo dijeron eso en los años 60. Yo me acuerdo que en aquella época vivía en un departamento en el centro, en la calle Rodríguez Peña. Ahí en ese mismo edificio vivía un secretario general que había organizado a la Unión Obrera Metalúrgica, nada menos. Ángel Perelman, fue el primer secretario general de la UNO. Con él, con Perelman, yo iba al café de la esquina y le comentaba estos temas. Él me dijo en aquel momento, yo digo, tengo mucho miedo de que empecemos esta aventura sindical. Recuerdo entonces que cuando le dije a Perelman, tengo miedo de esta especie de aventura que estamos comenzando. Era el año 71, un año muy difícil con la dictadura, pero había esperanzas sindicales porque la CGT se había unido y desde marzo del 70 José Ignacio Rucci era el secretario general. Bueno, eran momentos muy interesantes en la vida política argentina. Bueno, Perelman me dijo algo que fue muy interesante, que me lo acuerdo hasta el día de hoy. No tengas miedo con respecto al futuro del sindicato. Vos tenés presente siempre esto. Los sindicatos no desaparecen por asesinato. Los sindicatos desaparecen si se suicidan. Una hermosa frase. ¿Qué quería decir Perelman con esto? Y que mientras la organización mantenga la unidad, nunca va a desaparecer. El día que las discordancias, que los enfrentamientos, que las renuncias, que las decepciones sean todo lo dominante en la organización, se están suicidando. Ese mensaje me quedó presente. Claro, con eso empezamos a actuar. Fue muy importante que las CGTs, con su solidaridad, nos diera el primer local. Fue muy importante la presencia de distintos compañeros que le dieron contenido a una militancia gremial
que primero, sin nada de experiencia, pero con mucha voluntad, con mucho ahínco, con mucha constancia, todos los días estuvieran en tribunales hablando del sindicato, haciendo cosas por el sindicato. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha significó de alguna manera el avance de la organización. Y las organizaciones sindicales tienen mucho que ver con la política del país. La justicia tiene mucho que ver con la política del país. Todo tiene que ver. Cuando la política del país entró en la zona oscura de la dictadura, el sindicato comenzó una nueva vida, pero esa vida adquirió características de epopeya. ¿Por qué? Porque dentro de la organización hubo una cantidad de desaparecidos, más de 15, y dentro del sindicato se resistió. Con la Secretaría General de Horacio Alonso se consiguieron enormes conquistas en plena etapa. Por ejemplo, la dictadura nos desafilió por decreto a todos. El sindicato quedaba en cero. Inmediatamente comenzó la afiliación y el sindicato vivió. ¿Qué quería decir eso? Algo que me había dicho Perelman. Nos quisieron asesinar y no morimos por asesinato. Si íbamos a morir, iba a ser por problemas internos. Todo fue así. Todo significó avances, algunos retrocesos. Muchas veces tuvimos la ley de enganche. Desde la época de Interfuero teníamos la ley de enganche. Al final de la dictadura volvimos a tener la ley de enganche. La volvieron a sacar. Todo fue así. Hubo etapas, por supuesto, de discordancia, pero esa etapa posterior a la dictadura, con algunas discordancias, se sobrevivió. ¿Por qué? Porque existía esto que estamos llamando. En el fondo existía cierta unidad que hizo que siguiéramos con la CGT, que la CGT fuera nuestra guía, y en la época de secretario general de Martín Blanco, esa guía sirvió. Después llegó una etapa mucho más estable que llega hasta el día de hoy, la etapa de Julio Piumato como secretario general. Una etapa de consolidación, de muchas conquistas, pero no pareciera que yo diga una etapa estable y que en esa estabilidad hay como un dormir la siesta. Nada de eso. Lo que trajo la nueva etapa, la etapa de Piumato, fue una continuación de lucha, pero una lucha tras otra. Y cada una de esas luchas significó un avance en las condiciones del judicial. Esas condiciones del judicial mejoraron de manera notable. Cualquiera que en los años 80 haya estado en la vida judicial y comparando con esta etapa, es más que evidente que ha cambiado mucho. Por lo tanto, 50 años de gremio fueron 50 años de reivindicaciones, 50 años de lo más importante, de lucha, porque la organización vivió y vive a través de la lucha. Gracias.